El informativo. Una buena tarde tengan todos en este 2 de enero del 2020. Ruth del Salto los saluda con la actualización de las noticias internacionales aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a empezar la jornada de este jueves con los titulares. Comienza el informativo con Ruth del Salto. Venezuela ha comenzado el año con una cifra récord de sus presos políticos. La ONG Foro Penal Venezolano informó que 388 personas están privadas de su libertad por razones políticas. 270 de los detenidos son civiles, 118 son militares. En Caracas, Luis Gonzalo Pérez tiene la noticia a esta hora. Luis, una buena tarde para ti. Hola Ruth, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto. Efectivamente, según el Foro Penal Venezolano, iniciamos el año 2020 con una cifra muy oscura de presos políticos. Según ellos, hay 388 personas tras las rejas quien las tiene el régimen de Maduro, de las cuales 270 son civiles y 118 son militares. Acabamos de conversar con familiares de algunos de estos presos políticos, quienes nos han indicado esa tristeza con la cual arrancan el año 2020. Vamos a escuchar ahorita las palabras de la esposa del teniente coronel. Veamos. Bueno, mi nombre es Leonela Difur, soy esposa del teniente coronel Henry José Medina Gutiérrez, quien está preso desde el 2 de marzo del 2017. Ya tenemos casi 2 años. A la fecha todavía no tenemos juicio, ni fecha de juicio, o sea... yo le decía a una compañera de desgracia, otra esposa, que me sentía como viuda porque en vez de llevar flores llevaba la comida de ramo verde. ¿Qué esperanza puede tener él si ves que, por ejemplo, los presos políticos del 11 de abril, hay unos que ya cumplieron pena y no les dan la libertad? Ves otros militares que ya cumplieron pena y no le llevan la boleta de excarcelación. Nosotros ni siquiera hemos empezado el juicio y ya tenemos 2 años, entonces realmente... ¿Cuál es el caso de tu esposo? El caso de los comandantes. Detuvieron a más de 20 comandantes. Mi esposo tenía el batallón Juan Antonio Paredes en Táchira. Los detuvieron a todos, después de 15 días liberaron a algunos y otros quedaron presos. ¿Los involucraron por qué? Bueno, la fiscalía dice que ellos iban a grabar un video o que tenían un video, pero nunca presentaron el video en la audiencia. También nos dicen que los jueces se niegan a hacer el juicio porque no existe una prueba judicial con el cual incriminarlos y por eso es que no nos dan fecha de juicio. Amigos televidentes, y es que la situación no termina ahí. También el Foro Penal Venezolano ha denunciado la sistemática violación de los derechos humanos de estos detenidos, 388 personas. Vamos a escuchar ahorita la madre de un sargento mayor de tercera, quien se encuentra recluido en una cárcel militar aquí en Venezuela llamado Ramo Verde. Recordemos que este año pasado, 2019, ocurrieron distintos alzamientos militares y este sargento mayor de tercera fue torturado. Escuchemos. Ellos fueron torturados horriblemente, que todavía cuando yo lo vi tenía secuelas de las torturas, tanto él como sus compañeros. Y para mí fue muy doloroso al ver a mi hijo y a sus compañeros en pensar de que este gobierno dice que aquí en Venezuela no hay torturas, y eso que se le puede llamar. Aquí sí hay torturas. Las torturas que mi hijo fue sometida, corriente en su cabeza, los guindaban, él me contó todo eso, lo amarraban por los pies y los dejaban casi mediodía colgando con la cabeza hacia abajo. Les ponían carpetas y duraban 1 semana con carpetas prensadas, fosforescentes, en cuartos oscuros. Dormían en el piso y les echaban agua, ellos como podían, se protegían entre ellos por el frío, les echaban agua. Las torturas fueron inhumanas, los abrían con señoritas y cuando ellos sentían que se estaban reventando de sus extremidades, de las piernas, los brazos, ellos empezaban a gritar. Mi hijo me dice que hubo un momento que él pensó hasta quitarse la vida. Sí, efectivamente, estas son algunas de las historias de familiares de presos políticos quienes arrancaron este año 2020 con sus familiares tras las rejas por el régimen de Maduro. Violaciones de los derechos humanos, como acabamos de escuchar. Este tipo de torturas son realizadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia
militar. Las personas también nos indicaban que han perdido la esperanza de alguna manera porque sus familiares tienen distintos años presos en distintas cárceles venezolanas, pero estas personas que se encuentran tras las rejas les envían un mensaje a la población venezolana que se va a restaurar el hilo constitucional, que esperan que Venezuela escuche, que alce sus voces y que en algún momento todas estas personas detenidas por razones políticas salgan a la calle nuevamente. Es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. Retornamos a nuestro centro internacional de noticias, que les habla Luis Gonzalo Pérez. Luis, gracias por ese reporte desde Caracas. Y en una entrevista televisiva, Nicolás Maduro ha reiterado que está dispuesto a reunirse con el presidente Donald Trump en cualquier momento y lugar. Además, admitió que ha mantenido múltiples contactos con Estados Unidos durante los últimos 3 años. Nosotros hemos tenido durante el año 2017, 18, 19, múltiples formas de comunicarnos con el gobierno de Estados Unidos. Múltiples. Unas conocidas y otras todavía no conocidas. Porque yo soy un hombre de diálogo. Yo creo que los asuntos del norte, de esa superpotencia llamada Estados Unidos, de sus gobernantes, de sus élites, deben tratarse con diplomacia, con política con P mayúscula, política con P mayúscula, y con capacidad de diálogo. Lo he dicho al gobierno de Donald Trump y lo he hecho. Cuando quiera, donde quiera y como quiera, estamos listos para el diálogo con respeto, con altura, con dignidad, para atender los asuntos bilaterales y para establecer nuevas bases de relacionamiento para la estabilidad de toda nuestra región. Y Estados Unidos refuerza su presencia militar en Irak luego del ataque a su embajada en Bagdad. A territorio iraquí ya están llegando los cerca de 750 soldados que ordenó desplegar el presidente Donald Trump. Sin embargo, el secretario de Defensa ha señalado que las fuerzas estadounidenses están preparadas para el despliegue de más uniformados en los próximos días. El pasado martes, milicianos de Hezbollah se concentraron junto a la embajada de Estados Unidos en Irak para protestar contra los ataques aéreos perpetrados contra una milicia afín a Irán. Los manifestantes lograron incendiar parte de la sede diplomática, mientras funcionarios estadounidenses estaban dentro de este sitio. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pospuesto una gira que tenía programada en Ucrania y otras naciones tras el ataque a la embajada de la Unión Americana en Irak. El alto funcionario monitorea la situación, también el despliegue de tropas en la región. Saludamos con este tema a Emiliana Molina en Washington, quien tiene la noticia. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El viaje del secretario de Estado será reprogramado para una fecha cercana, según la declaración publicada por la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. El viaje fue pospuesto para que el secretario continuara monitoreando la situación actual en Irak y garantizara así la seguridad de los estadounidenses en el Medio Oriente. Mientras tanto, los miembros de una milicia iraquí y sus partidarios que protestaban desde el martes frente a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad por los ataques contra varias bases de ese grupo pro-iraní se retiraron este miércoles de la legación. Esto ha escalado las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pues Trump acusa a Teherán de orquestar los incidentes y aseguró que pagarán un precio muy alto. Sin embargo, asegura desde Mar-a-Lago, en su residencia donde celebró el 31 de diciembre, que no quiere una guerra. Bueno, creo que se ha manejado muy bien. Los marines entraron. Hicimos que algunos grandes guerreros vinieran e hicieran un trabajo fantástico y estuvieron allí instantáneamente, tan pronto como nos enteramos. Uso la palabra inmediatamente. Vinieron inmediatamente y están en muy buena forma. Como ustedes saben, esto no será un Benghazi. No debería haber ocurrido nunca. Y la situación en la embajada ahora está bajo control, pero Trump enfrenta un reto más grande, que es el conflicto en Oriente Próximo, que ha tratado de evitar desde que inició su mandato. El líder iraní respondió a las amenazas del Ejecutivo estadounidense y asegura que si la República Islámica decide desafiar y pelear, lo hará inequívocamente. Desde Washington, Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Un nuevo aspirante abandona la carrera por la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Se trata del ex secretario de Vivienda, Julián Castro. El político único de ascendencia latina en la disputa dio un paso al costado al ver que su aspiración por llegar a la Casa Blanca no iba a recibir el apoyo suficiente para disputar las plazas con candidatos como Joe Biden, como Bernie Sanders. Castro tiene 45 años, siempre ha sido un defensor de los derechos de los migrantes, se ha destacado como un gran crítico de las políticas del actual presidente Donald Trump.
Con profunda gratitud a todos nuestros partidarios es con la que hoy cancelo mi campaña a la presidencia. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos. Voy a seguir luchando por un Estados Unidos donde todos cuenten, pero espero que se unan a mí en esta lucha. Un gran susto ha vivido una mujer en el metro de Nueva York. Las imágenes han sido tendencia en las redes sociales. Muestran el momento en el que un hombre aparentemente trata de secuestrarla. El agresor aprovechaba que estaba dormida, la levanta de su puesto, sale con ella hasta el pasillo de la estación. Los gritos de la temerosa víctima hicieron que el hombre la soltara. Horas después, la policía lo detuvo bajo cargos relacionados con privación ilegítima de libertad. En Nevada, la Policía Metropolitana de Las Vegas ha revelado este video sobre el aparente secuestro de una mujer la noche del pasado 31 de diciembre. En estas imágenes se ve a una mujer correr hacia una vivienda y tocar la puerta con angustia. Segundos después, un hombre afroamericano se baja de un automóvil y corre detrás de ella para lanzarla al suelo, golpearla de manera violenta. Finalmente, el sospechoso la mete en un vehículo y huye de este sitio. Las autoridades buscan al atacante. Hasta ahora se desconoce el paradero de la víctima. Comenzó la venta legal de marihuana para uso recreativo en Illinois. El Estado ya permitía la venta de cannabis para uso médico. La ley ha sido aprobada por el Congreso Estatal de mayoría demócrata y permite a las personas de 21 años o más obtener hasta 30 gramos de marihuana en forma de planta y hasta 5 gramos de la sustancia concentrada de la planta. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, ha propuesto celebrar una cumbre de líderes políticos, según dice, para formar un frente común contra el movimiento al socialismo de Evo Morales. Esto de cara a las elecciones presidenciales. El MAS, el movimiento de Morales, aún no ha elegido candidato presidencial. El acuerdo alcanzado por el MAS y el nuevo oficialismo para celebrar elecciones prohíbe que Morales y el que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, concurran a estos comicios. Hasta ahora, los ex candidatos presidenciales Carlos Mesa y Chi Yun-chung, ambos detractores del MAS, han expresado el deseo de repetir en las urnas. A ellos se ha sumado Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz. Los nuevos comicios, todavía no se sabe la fecha, va a ser anunciada en los próximos días, están destinados a zanjar la crisis política desatada por el supuesto fraude electoral. Más de 30 personas murieron en enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales con las fuerzas de seguridad. El viceministro de Seguridad de Bolivia, Wilson Santamaría, aseguró que el gobierno de su país tiene claro que los lazos de amistad con México y España son inquebrantables. Bolivia procedió este lunes a declarar personas no gratas a la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, así como a la encargada de negocios de España con Bolivia, Cristina Borreguero, y también al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández. Esto en respuesta al incidente registrado el pasado viernes, cuando, según el gobierno interino, los diplomáticos españoles llegaron a la residencia mexicana acompañados por hombres encapuchados, presumiblemente armados. Este anuncio se dio después de un encuentro entre representantes del Ejecutivo boliviano y una delegación de la Unión Europea en Bolivia. La delegación europea sugirió en un comunicado que el gobierno de Áñez había sobreactuado al expulsar a 2 diplomáticos españoles del país por este incidente que se dio en la embajada mexicana en La Paz. Ahora Bolivia ha enviado a un alto representante ya a España. La conducta hostil intentando ingresar como nosotros. Vamos aquí a un paso comercial y enseguida retornamos con más noticias. Entre ellas, las autoridades de México adelantan la investigación para esclarecer la masacre en una cárcel de Zacatecas. Además, entró en vigor en Florida la ley que permite multar a conductores que envíen mensajes de texto mientras están manejando. Ya regresamos.
La experiencia digital multiplataforma que nos conecta con nuestras noticias. Ingrese en www.ntn24.com y tenga acceso gratuito a la señal en vivo, haciendo clic en la pestaña dedicada y vea todo el contenido del canal en tiempo real las 24 horas. La programación del mejor canal internacional con noticias de interés para los hispanos al alcance de sus manos. ntn24.com. Información inmediata para conectar nuestras realidades con el mundo. Las autoridades en México adelantan la investigación para esclarecer la masacre en una cárcel de Zacatecas. Esta tragedia se originó entre miembros del cartel de Sinaloa y del Golfo, quienes participaban en un evento deportivo para celebrar el nuevo año. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, de los 16 internos asesinados, 10 estaban como procesados, es decir, no tenían sentencia. Durante el ataque se encontraban trabajando 60 guardias penitenciarios que van a ser también investigados por la Fiscalía General de Zacatecas. En Nicaragua, grupos opositores denunciaron un nuevo asedio del régimen sandinista. Durante la noche del 31 de diciembre, grupos de choque afines a Daniel Ortega incendiaron la casa de la familia del periodista en exilio, Wilson Postome. Apedrearon también el hogar de la presa política Amaya Coppens Zamora. Opositores denunciaron que esta nueva intimidación de parte del régimen busca callar las voces críticas. Comenzó un nuevo año y en Florida se van a hacer efectivas varias medidas que van a impactar a los conductores. A partir de ahora, quien maneje y utilice el teléfono móvil para enviar mensajes de texto van a comenzar a recibir serias sanciones. Paola Serna nos explica en qué consiste esta ley. Paola, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos, anualmente hay alrededor de 1.6 millones de accidentes en los cuales se ven involucrados conductores que estaban realizando cualquier tipo de actividad con su celular mientras manejaban. Aquí en el estado de la Florida en julio fue aprobada la ley HB 107. Sin embargo, apenas hasta enero de este año las autoridades comenzarán ya formalmente a enforzar esta medida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las personas que sean vistas manipulando el teléfono celular, enviando mensajes de texto e incluso hablando en zonas prohibidas como cerca a los colegios o cerca donde hayan obras y trabajadores, pues van a recibir la primera ocasión $30 de multa. La segunda ocasión que violen esta ley van a recibir $60 de multa, además de puntos negativos en su licencia de conducción. Esto sin contar los gastos de corte. Los residentes del sur de la Florida y particularmente de la ciudad de Miami han dicho que están de acuerdo con que se impongan más sanciones a quienes violen la ley. A lo mejor le den un chance y al segundo que le quiten la licencia permanentemente. ¿Por qué? Porque es una distracción prácticamente peor que las personas que manejan bajo la influencia de alcohol o droga. Porque están constantemente distraídos manejando en las autopistas y bastante mal manejan las personas aquí en el sur de la Florida para también estar distraídos en una situación que están prestando atención al teléfono en vez del tráfico. Es muy importante porque crea cierta conciencia con la gente. Han habido muchos accidentes que podría haberse sido evitado si la gente no estaría texteando, ¿no? Entonces a veces desafortunadamente hay que enforzar ciertas leyes para que la gente tome conciencia. ¿Ves que ocurre con frecuencia? ¿Cómo lo ves aquí? La gente mucha frecuencia, sí, claro, continuamente la gente está la luz verde y la gente todavía está parado o está yendo lento, se le desvía el carro hacia la derecha o la izquierda, entonces es muy importante. Bueno, yo creo que a mí me parece muy bien esa ley porque testear y manejar le ha costado vida a muchas personas, sobre todo a la juventud que es muy responsable, que se duerme en el timón. Yo creo que esa ley es fantástica, me encanta. ¿Lo ves comúnmente aquí en Florida, la gente...? Comúnmente aquí en la Florida es muy usual que la gente testee y maneje, inclusive que se distraigan en el tiempo que están manejando. Y que apartar la vista del timón un solo segundo puede costar muchas vidas. Conducir y enviar mensajes de texto tiene 6 veces más riesgo que hacerlo bajo la influencia del alcohol. En Estados Unidos, 1 de cada 4 accidentes de tránsito está involucrado el hecho de enviar mensajes de texto mientras se maneja. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24.
En Ciencia, Salud y Tecnología de NTN24 hablamos de Genia, una plataforma web desarrollada con el objetivo de prevenir y detectar enfermedades genéticas. En algunos casos, los genes pueden ser más susceptibles a las personas con enfermedades como el cáncer, la miocardiopatía y la diabetes. Sin embargo, existen nuevos métodos que pueden ayudarle a tener un mejor control de ellas. Un claro ejemplo de esto es la plataforma digital Genia, que tiene como objetivo predecir y controlar estas patologías a través de una muestra de saliva. Absolutamente todo es digitalizado, así que una vez tomamos la prueba de saliva tendrás toda la información al respecto. Y es importante para la vida porque es algo que funciona para largo plazo, porque tu ADN no va a cambiar. Y mientras la ciencia avanza, asimismo podremos añadir nueva información relevante a la que no habías accedido antes. Genia funciona como un agente de salud personalizada completamente digital, que gracias a los análisis de ADN realizados por su laboratorio, en 3 o 4 semanas el usuario podrá tener un informe detallado de sus posibles enfermedades. Los resultados tienen entre un 95 a un 99% de precisión, mientras todos estos mismos resultados que se han estudiado y se divulgan están basados en información científica que ha sido debidamente certificada. Genia además permite controlar el bienestar de las personas gracias a su sistema de pruebas que analizan cómo el metabolismo procesa los nutrientes, cuáles son las alergias y de qué manera va a poder desarrollar su musculatura. También estamos enfocados en lo que refiere al bienestar en general, y esto empieza con el entendimiento de tu cuerpo y lo que él necesita. Por ejemplo, el proceso de absorción de vitaminas, el metabolismo en general y cómo esto trabaja con relación a tu genética. Inclusive damos recomendaciones sobre lo que tu cuerpo pueda necesitar. La plataforma incluye un kit en el que se pueden comprar todos los paquetes que ofrece Genia y además permite programar una visita para depositar la muestra de saliva con un consultor. Un fármaco desarrollado por el Instituto de Maestría de Materia Médica de Shanghái ha sido lanzado al mercado con el objetivo de mejorar los niveles de cognición en pacientes con la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta a unas 48 millones de personas en todo el mundo. Según expertos, se espera que la cifra aumente con el envejecimiento de la población. Por este motivo, la Universidad Oceánica de China, el Instituto de Materia Médica de Shanghái y Green Valley Pharmaceutical han creado un fármaco casero que lleva por nombre GB971, un medicamento que fue desarrollado con el objetivo de controlar el comportamiento y la pérdida de memoria. La mejora más obvia puede ser atestiguada por las habilidades de la vida, el trabajo diario, las emociones y el conocimiento. La llamada cognición incluye la memoria, el sentido de la dirección, el sentido del espacio visual y la habilidad de analizar y hacer juicios, lo que también muestra una mejora evidente. Luego de una larga investigación de 22 años y un total de 1.199 personas que participaron en los ensayos clínicos de 3 fases, el estudio de fase 3, de 36 semanas de duración, demostró que el fármaco puede mejorar la cognición en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada. El medicamento remodelará la alteración de la flora intestinal, suprimirá la inflamación periférica y luego la inflamación en el cerebro antes de que ejerza su efecto antidemencia. El medicamento se puede obtener con receta médica en farmacias autorizadas del país por un precio de $128. Nueva pausa. Enseguida, cuando retornemos, más noticias. Bajo el agua permanecen algunas zonas en Indonesia tras las torrenciales lluvias de las últimas horas. Y además, las autoridades del Líbano han recibido la orden de detención de Interpol contra Carlos Ghosn, el expresidente ejecutivo de Nissan, que huyó a Beirut desde Japón, donde era juzgado por malversación de fondos. En Australia, con el paso de las horas, aumenta la emergencia por los incendios forestales. Al menos 17 personas han sido declaradas desaparecidas. Una ha muerto en el este de Melbourne. Varios focos arden a 280 kilómetros de la segunda ciudad más habitada del país después de Sydney. Son 24 comunidades del estado de Victoria que han quedado aisladas por las llamas. Los equipos de rescate ahora están luchando para llegar hasta los lugares donde los residentes han quedado atrapados por el fuego.
El fuego y las columnas de humo obligaron a miles de residentes y turistas a buscar refugio en las playas australianas. Muchos ingresaron al mar en zonas poco profundas para escapar de las llamas. Este video muestra la situación en la playa en Nueva Gales del Sur, donde los incendios destruyeron la vegetación cercana. Las llamas han destrozado 4 millones de hectáreas. Según los bomberos, se producen nuevos incendios casi a diario por las altas temperaturas y los fuertes vientos. En el estado de Victoria, en el suroriente de Australia, miembros del ejército realizan operaciones de asistencia en las comunidades afectadas por el fuego. 5 helicópteros militares, 2 buques han arribado a la costa sur para apoyar a los bomberos, llevan suministros, evacúan a las personas que están en riesgo. Entre tanto, el gobierno de Nueva Gales del Sur declaró el estado de emergencia debido a los graves incendios que se registran en diferentes puntos del estado. Cientos de turistas y residentes locales evacuaron los pueblos costeros ante el avance de los incendios forestales. Durante varias horas se han registrado largas filas de automóviles. En Victoria y en Nueva Gales del Sur se registran al menos 200 focos de fuego activos. Las llamas en Australia siguen dejando imágenes como estas. Las cenizas procedentes de los incendios forestales han teñido de color marrón la nieve en las montañas del Parque Nacional Westland Tai Poutini, en Nueva Zelanda. Según testigos, la nieve tiene aspecto de arena. Al menos 23 muertos y 5.000 evacuados dejan las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Indonesia. Las fuertes lluvias de los últimos días han causado la emergencia. Carreteras convertidas en ríos, carros y viviendas bajo el agua y miles de damnificados dejan las torrenciales lluvias. El número de víctimas aumenta con el paso de las horas. Los equipos de emergencia señalan que la mayoría han muerto en la ciudad de Bogor, en la provincia de Java Occidental. Pensamos que el agua se calmaría pronto y solo evacuaríamos si llegaba al segundo piso. Cuando el agua llegó, decidimos salir. Las autoridades buscan a decenas de desaparecidos mientras siguen las evacuaciones de las zonas en emergencia. Esperamos que esto nunca vuelva a suceder. Esto sigue ocurriendo cada 5 años. Las inundaciones ocurren cada 5 años. El presidente pidió un trabajo coordinado por parte de las agencias que deben atender estos desastres. La Agencia de Mitigación de Desastres, los líderes de las provincias, los socorristas, necesitan moverse como uno solo para dar a las personas que fueron afectadas por las inundaciones una sensación de seguridad. Las lluvias son unas de las peores de la última década. Y como si se tratara del protagonista de una película de Hollywood, el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha aparecido sobre un caballo blanco. Las imágenes fueron grabadas en el monte Paektu, en la frontera con China, a finales del 2019. El video fue divulgado por la televisión estatal. En la secuencia, Kim aparece acompañado de su esposa, también un grupo de funcionarios del régimen. Este lugar es considerado un territorio sagrado por Corea del Norte. Ayer el régimen norcoreano puso fin a la moratoria sobre los ensayos nucleares y las pruebas de misiles balísticos intercontinentales. Esto causó alarma en la comunidad internacional. Tragedia aérea en Taiwán. 8 personas han perdido la vida cuando un helicóptero intentaba realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa cerca a Taipei. El aparato impactó contra el suelo. Entre las víctimas está el jefe del Estado Mayor del Ejército. 5 personas han sobrevivido. Las autoridades ya están investigando las causas de este accidente. El general de la Fuerza Aérea de Taiwán aseguró que las condiciones meteorológicas en esta región eran adversas y la densa nubosidad pudo haber dificultado la visibilidad del piloto. Líbano ha recibido ya la orden de detención de Interpol contra Carlos Ghosn, expresidente de Nissan. El gobierno de Beirut, donde se cree se encuentra el empresario, ha indicado que va a cumplir con las obligaciones con las que debe tener. Sin embargo, subrayó que no hay un acuerdo de extradición con Japón, por lo que descarta por ahora que si el ex ejecutivo es capturado pueda ser enviado de vuelta a Tokio. El ejecutivo huyó a Beirut desde Japón, donde era juzgado por malversación de fondos.
Francia ha iniciado el 2020 sumida en una huelga contra la polémica reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Las manifestaciones cumplen 29 días, han superado el récord de paro de 1986, el más largo de la historia reciente de la nación europea. La mitad de los trenes del país registraron bloqueos este jueves, mientras que en París solo 2 líneas de metro funcionan con normalidad. El Papa Francisco se disculpó por su reacción el pasado martes cuando una feligresa le agarró un brazo con demasiada fuerza. El jerarca de la Iglesia Católica ha pedido perdón por haber perdido la paciencia. Francisco explicó que a todos les puede pasar, ha pedido disculpas por el mal ejemplo dado. La noche de fin de año, cuando el Papa caminaba por la Plaza San Pedro, ocurrió esto, saludaba a los asistentes y una mujer, por la emoción de tenerlo cerca, al Papa lo agarró del brazo, lo aló hacia ella con fuerza. Este gesto le molestó al jerarca de la Iglesia Católica, quien la reprendió con unas palmadas en las manos para que lo soltara. La imagen fue tendencia en redes sociales. El amor ci fa paziente. El amor nos hace pacientes, pero muchas veces nosotros perdemos la paciencia, incluso yo, y me disculpo por el mal ejemplo de ayer. El cattivo esempio di ieri. Sin importar las bajas temperaturas que se registran por estos días en el centro de Rusia, un grupo de personas ha salido a las calles de Ekaterimburgo en traje de baño, con gorros navideños. Después de una rigurosa rutina de calentamiento, han trotado por varias avenidas de la ciudad, un recorrido que terminó con un baño en un estanque con agua helada. Los participantes aseguraron que decidieron festejar de esta manera diferente la llegada del nuevo año. Además, aprovecharon la ocasión para promover los beneficios de hacer ejercicio. Gracias a todos por su sintonía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. En una hora nos reencontramos con una actualización de los hechos mundiales. Nos puede seguir por Twitter como @NTN24, nuestro portal web www.ntn24.com. Una buena tarde.